Ya está. lo tienen en el canal, exacto. Bueno, hoy lo que vamos a ver, que también lo tienen ahí en la página, es el protocolo para TEP. ¿Sí? El otro día habíamos visto protocolo de tórax, bueno, ahora vemos protocolo para TEP. El TEP es el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Que tiene que ver con las trombosis venosas profundas, está muy relacionado, sobre todo las que tienen localización suprapatelar, ¿está? Las que tienen localización infrapatelar. La trombosis, por empezar, es un trombo que se localiza en un vaso venoso. Puede ser arterial, pero en estos casos son venosos, ¿sí? Porque justamente después se relacionan con la circulación menor. El trombo se va a localizar en lo que es o el ventrículo derecho, mejor dicho, no el ventrículo derecho, ahí se va a colocar la ROI, en el tronco de las arterias pulmonares, que son las que llevan la sangre desoxigenada hacia los pulmones, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a tener que utilizar? Un protocolo en particular, que es un protocolo de angio, ¿sí? Que va a tener características bastante diferentes, sobre todo en factores técnicos con respecto a el protocolo de tórax. Ahora lo vamos a ir viendo en pantalla compartida y para que puedan hacer la comparación. Bueno, presten atención a esto porque voy a explicarles todo esto más unas diapositivas de tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Primero voy a explicar eso y después el protocolo. Y después van a tener que hacer una resolución de situaciones que está subido a la página y volvemos a hacer otra reunión para poder debatirla. ¿Sí? Son 3 situaciones de tomografía que me interesa que las hagan, a ver cómo las hacen, con qué protocolo, qué utilizarían. Y después nos volvemos a reunir para poder corregir, porque esto sí es muy importante. Bueno, vamos a arrancar con la presentación. Si alguien quiere preguntar, me dice, ¿eh? Va abriendo el micrófono y pregunta. Bien, bueno, lo primero que vamos a ver, ¿qué es el tromboembolismo pulmonar? ¿Sí? Justamente es la obstrucción, lo que les decía recién, de la circulación pulmonar que se da por un émbolo que viene desde el sistema nervioso profundo de miembros inferiores. Generalmente cuando el paciente llega, lo que va a traer es una ecografía de miembros inferiores en modo Doppler, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente con eso se va a evaluar. En base a eso, es probable que el médico le pida un protocolo para TEP. Ojo que depende mucho de qué tipo de paciente es, ¿eh? Si es un paciente fumador, si es un paciente con características de POC, si es un paciente que tiene alguna particularidad, como por ejemplo diabetes, hipertensión, alguna cardiopatía, bien. En base a eso, piden también todo esto, alguna hipertensión pulmonar que se vea en una placa, bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Si este paciente, por ejemplo, llega con algunas características, con algunos signos y síntomas que ahora vamos a ver cuáles son, y el médico amerita, a través de una escala, ¿sí?, que está para pedir un tromboembolismo pulmonar, bueno, la complementariedad, más allá de que es una urgencia en tomografía, con riesgo de muerte para algunos, es importante que nosotros sepamos hacer bien la TAC. No es fácil hacer un protocolo para TEP, ¿sí? Pero bueno, con el tiempo y con la práctica se aprende en realidad, porque tiene unas particularidades. Y depende mucho también del jefe de servicio cómo lo pida. Ahora vamos a ver por qué, porque en realidad vos podés colocar la ROI, que es a la región de interés, o en el tronco de la arteria pulmonar, que es justo donde se divide, o también se puede colocar la ROI en el ventrículo derecho, porque ahí es donde nace la arteria pulmonar. Bueno, sigamos con esto y ahí nos metemos después bien en todo. El 10% proviene de la vena cava inferior, cavidades derechas, sistema venoso pélvico, venas renales y axilares. Las trombosis distales, que era lo que yo les decía, de las pantorrillas, casi nunca producen TEP mortales, solamente en un 20 o 25%. ¿Puede producir un TEP? Sí, no quiere decir que no, pero las que tienen riesgo de muerte son las trombosis que se localizan por arriba de la rodilla, o sea, suprapatelares. Bien, es la tercera causa de muerte hospitalaria. ¿Sí? La intensidad de esto va a depender justamente del paciente, porque dice depende del lecho vascular y de la reserva cardiorrespiratoria, justamente lo que se estaba diciendo recién. La anticoagulación va a disminuir la muerte del 30 al 10%,
¿sí? Y la Angiotac es el test de primera línea por su alta fiabilidad y disponibilidad. Hay algo también que puede servir para diagnosticar, que es algo que se llama dímero D, ¿sí? Tiene que ver con una parte, es algo de biología, que se puede evaluar en un análisis de sangre. Así como se puede evaluar, por ejemplo, la función renal con la creatinina, bueno, se puede evaluar una aproximación a una tromboembolia, porque no es específico, tiene su margen de error, se puede evaluar el tromboembolismo pulmonar. El médico calcula, ¿sí? Piensa que entre un dímero D mayor o igual a 500 nanogramos sobre mililitros, bueno, ahí ya tiene que pedir un protocolo para test, ¿sí? Es algo que indica eso, justamente es la liberación, ¿sí? El dímero D tiene que ver con los desechos que se eliminan, ¿sí? A través de montones de reacciones químicas que se dan. Bueno, en base a eso se pide un análisis de sangre. Si el dímero D está mayor o igual a 500 nanogramos sobre mililitro, ameritaría un protocolo para test. Esto se los digo a modo de información, ¿sí? Si te bajan un paciente, como siempre les digo, si te bajan un paciente de piso y tenés la posibilidad de mirar el análisis de sangre, te sirve mucho para ver con qué te podés llegar a encontrar. Bien, acá lo que te habla es de te muestra un trombo y un émbolo, ¿sí? Justamente el trombo es un coágulo de plaquetas, proteínas, desechos celulares. Se puede ver acá en esta primera imagen donde está la placa obstruyendo, ¿sí? Totalmente al vaso, esto es una arteria. Acá también lo que vemos en el centro es justamente un corazón infartado. Fíjate toda esta parte que se ve lila, bueno, esta sería como la parte cianótica, ¿sí? Y el émbolo, fíjate lo que es un trombo que viaja por la sangre y llega a un vaso pequeño y ahí se enclava. Muchas veces se enclava y muchas veces se dispara, eso es lo que puede provocar la muerte. También puede haber una tromboembolia cerebral. El bloqueo del suministro de sangre que se da en el corazón, acá lo vemos justamente en este corazón completo. Fíjate donde está esta parte inferior, el ventrículo izquierdo, que dice músculo cardíaco dañado y que está obstruida la arteria coronaria. Acá justamente tenés todo lo que estamos hablando recién. Acá vemos las coronarias, ¿sí? Con sus arterias colaterales. Vemos la vena cava superior y la vena cava inferior llegando a la aurícula derecha. Vemos parte de lo que sería la arteria pulmonar y acá justamente por detrás y por debajo de T4, que es el callado de la aorta, ahí está el tronco de las pulmonares. Ahí se podría colocar la ROI. O, si el médico así lo decide, en el ventrículo derecho, que es donde nace la arteria pulmonar. Y después también vemos hacia acá, hacia arriba, ¿sí? La aorta, altura callado de la aorta, y estas tres que vemos acá, uno es el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida y la arteria subclavia. Acá justamente vemos lo que les estoy explicando, se los voy a agrandar un poquito, ¿sí? Acá vemos el vaso sanguíneo, que esto es una vena, vemos la formación del coágulo o fragmentos extraños, ¿sí? Fragmentos extraños que van a ocluir al vaso. Y vos fijate cómo de este vaso sanguíneo va pasando la sangre desoxigenada, va entrando por la vena cava, y va a llegar a la aurícula derecha y va a pasar, ¿sí? Acá se ve como esta sangre desoxigenada pasa por la arteria pulmonar, ¿sí? Del ventrículo derecho de la arteria pulmonar, y llega a este trombo y se instala justamente en una parte del pulmón, y ahí produce la obstrucción. Ese es el tromboembolismo pulmonar. Fíjate las características que tiene, que era lo que yo les decía recién, ¿sí? ¿Qué síntomas va a tener? Va a tener disnea, tos, puede tener, no necesariamente tiene que tener todos estos síntomas, ¿no? Dolor tipo pleurítico. Este dolor tipo pleurítico es un dolor como que el paciente manifiesta que parece que le están clavando un cuchillo. Generalmente es repentino y se da en uno de los laterales, muchas veces en las bases del pulmón, coincide con esta localización. Un síncope, que es cuando el paciente de repente pierde totalmente la conciencia, la noción de tiempo y espacio y cae desplomado. El angor, que es este paciente que se ve acá, ¿sí? El angor es un dolor fuerte en el pecho, ¿sí? Es una angor pector que se llama. Bueno, hay pacientes que tienen angor crónico.
y ansiedad muchas veces, como estado de excitación. Los signos van a ser la taquicardia, la taquipnea. La taquicardia casi siempre es mayor o igual a 100 latidos por minuto. ¿Sí? Entonces, con eso también, con todas las características del paciente, el médico podría evaluar, ¿sí?, que hay una tromboembolia pulmonar o sospecha de tromboembolia pulmonar. Entonces pide el TEP. También pacientes que hayan tenido microisquemias y que se vean en un, sobre todo los pacientes adultos, en un electrocardiograma, ¿sí?, por infarto. La taquipnea, que es la disminución de la frecuencia respiratoria, el aumento, perdón, de la frecuencia respiratoria normal. Cianosis, que es lo que vimos antes, ese cambio de coloración en la mucosa, eso también hay que mirarlo en un paciente. La fiebre, que es la diaforesis. La hemoptisis, ¿sí?, que es el esputo. El colapso, ¿sí?, el paro cardíaco y la muerte súbita. Entonces, todas estas cosas pueden ser signos y todas estas pueden ser síntomas. Ante cualquiera de todas estas, se puede sospechar, según características del paciente, de una tromboembolia pulmonar positiva. Bien, la técnica que se utiliza en la angio-TC. Fíjate que en los factores técnicos vas a tener, según el tomógrafo, por supuesto, que uno utilice y como esté programado, se va a tener un kilovoltaje de 120 kilovoltios, un miliamper mínimo de 100 miliamper y un máximo de 450 miliamper. Esto tiene que ver, digo, un mínimo y un máximo, porque justamente depende del tomógrafo, ¿sí?, que se esté utilizando y de del tomógrafo y de cómo esté programado y cómo esté armado ese protocolo en ese tomógrafo. El tiempo de rotación es de 0,5 con la colimación igual y en cualquier caso menor a 1, ¿sí? O sea, menor a 1 se refiere a 0,8, ¿sí? En este caso el tiempo de rotación que tiene que ver con el gantry, que vendría a equivaler al pitch, ¿sí? También hay un pitch en el multicorte, ¿no es cierto? O sea, el pitch se refiere al desplazamiento de la camilla sobre el grosor del corte. Pero el multicorte, lo que más se evalúa, el multi-slide, directamente es la rotación del gantry, ¿sí? No se habla como en el de tercera generación, que decíamos desplazamiento de la camilla sobre el grosor del corte. No, acá directamente desplaza el grosor del corte se evalúa. Y el barrido conviene cráneo caudal, ¿sí?, para evitar artefactos de movimiento. ¿Por qué digo conviene? Porque muchas veces se puede hacer también caudo craneal. Si vos ponés al paciente, ubicás al paciente como vos quieras para entrar al gantry. Eso lo manejás desde la workstation. Lo que pasa es que conviene cráneo caudal para evitar justamente que no haya tantos barridos para nada, digo, tanto movimiento, mejor dicho, para nada, y justamente evitas estos artefactos. Porque el paciente se puede mover en ese recorrido, por más que vos no lo irradies. Entonces, cuando ingresa al tomógrafo al revés, o sea, caudo craneal, puede haber artefactos. ¿Qué rango va a haber? Bueno, justamente para esta marcación del 0, que equivaldría a los 2 láseres transversales, ¿no? 1 centímetro por encima de los hombros. Acá ya te difiere de lo que era el protocolo de tórax. ¿Por qué? Bueno, porque el protocolo de tórax es casi a la altura del C4, porque es como una placa, ¿sí?, la marcación. Entonces sería 2 o 3 dedos por arriba del hombro, en este caso 1 centímetro. Con eso ya me alcanza. ¿Por qué? Porque no necesito ver todo el tórax completo. O sea, si corto un poquito los ápices no pasa nada, ¿sí? Porque total a mí la focalización acá es el tronco de la arteria pulmonar. Y hasta la zona media del hígado, que sería más o menos donde termina el diafragma. ¿Está bien? Entonces ya no necesito llegar a suprarrenales. Mientras menos pueda irradiar al paciente, mejor. El FOB va a ser de 38 centímetros. Fíjate cómo se acortó. Obviamente se ajusta al tamaño del paciente, pero con que abarque todo esto, que ya es bastante, de tejido sano a tejido sano, el tronco de la arteria pulmonar ya me va a quedar incluido en esta medida. La reconstrucción va a ser axial con tejidos blandos. Tejidos blandos se refiere a la ventana blanda de partes blandas o mediastínicas, y también axial con ventana de pulmón. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene alguna patología asociada, la voy a poder ver también. ¿Sí? En realidad yo estoy poniendo en la ventana mediastínica el énfasis, pero obviamente como tiene riesgo de muerte hay que mirar también la ventana pulmonar.
Y la reconstrucción va a ser en el MPR, sagital y coronal, porque el axial ya lo tenemos. Acá lo que vemos justamente es lo que les decía, ¿sí? Los dos ejemplos, y fíjate cómo se ve el trombo, sobre todo en la A y en la B, ¿no? Mira la A, como esta es la arteria pulmonar, acá se ve en ventana mediastínica, y hay trombo justamente acá en estas dos arterias, en las dos que están divididas ya, la arteria pulmonar dividida, ¿sí? Y se ve justamente la no captación del contraste. Entonces hay diagnóstico de tromboembolia, justamente bilateral. En esta B también, ¿sí? Y esta tiene un poquito más. Fíjate que también hay trombos bilaterales, también es una ventana mediastínica o de partes blandas, y fíjate cómo se ven los trombos, hipodensos, ¿sí? Acá no hay circulación. Si vos te acordás cuando vimos cerebro, acordate que cuando había isquemias, que no había circulación, también se veía hipodenso, ¿sí? Y cuando había hemorragia se veía hiperdenso. Exacto. Y acá lo que vemos es un TEP agudo, voy a agrandar un poquito, ¿sí? Pero fíjate que es diferente al que vimos antes. Acá yo veo, donde está la manito, que justamente la obstrucción es central, acá, pero generalmente no es obstructivo, a veces no obstruye totalmente, ocluye un poco, pero no obstruye totalmente. Este es un TEP agudo. Acordate que todo lo que es agudo es de ya, del momento. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió esto? Es medio complicado el TEP. Ojo que ahora sí. O sea, a ver, no es una pavada, lo hago y listo, ¿eh? O sea, ahora van a ver cuando les muestre ahora esta otra parte del protocolo completo, van a ver cómo es complicado. O sea, cuando hay que hacer un protocolo de TEP, siempre estamos todos atentos, todos mirando, 6 ojos ven más que 2. Está el residente, a veces está el jefe de servicio, nosotros y alguna persona más, ¿sí? O 2 residentes y nosotros. ¿Por qué? Porque es complicado, hay que coordinar bien, hay que armar bien la bomba, hay que poner la justa cantidad de contraste, hay que tener en cuenta al paciente, porque fíjate que si ya del vamos los contrastes dan efectos colaterales, imagínate en este paciente que está bastante complicado. Y sumale si ese paciente es hipertenso. Sabemos que uno de los efectos colaterales de los iodados justamente es la hipertensión. Entonces, bueno, si vos le sumás eso, tenés que tener en cuenta todas estas características. ¿Está bien? Así que tengan cuidado con eso y a veces es complicado de hacerlo, no es tan simple. ¿Sí? Hay que largar aparte el contraste, no hay delay acá. Hay que largar el contraste en el mismo momento que se hace el disparo de irradiación. Está las dos cosas a la vez. Así que bueno, tengan en cuenta todas estas cosas. Igual se los explico porque como es una urgencia y se utiliza mucho este protocolo, les conviene saberlo, pero lo van a aprender a hacer en la medida que lo hagan. Y siempre va a ser el mismo miedo hasta que hagan 1500. Es así. Bueno, y sí, me voy al PDF, que igual lo tienen en la página, pero se los voy a explicar, porque así queda más completito. Bien. Bueno. A ver. Ahí está. Bueno. Acá lo que vemos justamente, no sé por qué me quedó. Vale. Se ve igual. Acá lo que vemos justamente dice que se realiza angiotomo computada de tórax con equipo Toshiba, bueno, 16 multislice. Eso me está diciendo las características del equipo. Eso no me interesa, eso es más como un informe, pero dice que el scan se realiza en dirección caudocraneal, desde el diafragma hasta los ápices pulmonares, para evitar artefactos, justamente lo que hablábamos recién. ¿Quién quiere entrar? ¿Sí? Justamente lo que decíamos recién. Esperen que fue porque lo perdí. Uy, lo cerré. Bueno, no importa. Denme
justamente que lo que te dice es de dónde a dónde se realiza el scan, justamente lo que hablamos antes, ¿sí? Se debe cubrir las arterias pulmonares principales, o sea, el tronco y las dos ramas principales, ¿sí? Que serían las que van al ilio pulmonar, y sus ramas segmentarias más importantes, o sea que la ventana mediastínica se tiene que ver bastante y tiene que ser bien clara, porque el trombo hay que ver dónde está localizado. El paciente va a estar en posición supina, ¿sí? Y va a mantener la respiración durante 16 segundos. Esto, ojo, acuérdense lo que les digo siempre. ¿Se puede hacer? Sí, obvio. Lo que pasa que muchas veces yo les dije que a veces es mejor no decirle nada al paciente, hacer la tomografía y ya, ¿sí? Porque cuando vos le decís, por eso es un paciente muy adulto, te empieza a preguntar, y ahora me muevo, ¿qué me dijiste? Bueno, y ahí se mueve y perdés tiempo, porque el problema de esto es que se lava rápido el estudio, ¿sí? Pasa rápido el contraste. ¿Por qué? Y bueno, porque está inyectado directamente el iodado en la circulación sistémica, o sea, en la vena. Entonces, bueno, es como que no tiene delay, entonces hay que hacer rápido. Acá te habla de la técnica, ¿sí? Los cortes que se van a obtener son de 5 en 5, ¿sí? A una velocidad de 5 milímetros sobre segundo. O sea, fíjate que pasa rápido, testea rápido, y 5 milímetros porque se quiere ver bastante en detalle. Las imágenes que se van a reconstruir son de intervalos de 1 a 2 milímetros de espesor, bastante chiquito, ¿sí? Y el ROI, que era la región de interés, se va a colocar en el ventrículo derecho. Para este caso, ojo que se puede colocar o en el ventrículo derecho o en el tronco de la arteria pulmonar, con un pretesteo de 80 unidades Canfield. O sea, cuando vos apoyes la ROI va a empezar a censar, ¿sí? Si censa mucho más arriba de 80 unidades Canfield, hay que estar muy atentos porque es probable que el TEP sea positivo. Positivo quiero decir que se vea lo que vimos en las imágenes anteriores, ¿sí? Toda la obstrucción. ¿Qué factores técnicos va a tener? Bueno, 120 de kilovoltaje, 180 de miliamperes para este equipo Toshiba de 16 multislide. El pitch va a ser de 0,8, que era lo que les dije antes, ¿sí? Justamente acá, como es un multislide, lo único que se mide son las vueltas de Grante. Y el kernel no le den bolilla, que es de 30, que es un algoritmo de reconstrucción del software. Pero esto estaba acá porque es un informe, pero no le den bolilla a eso. Bien. El contraste endovenoso. Bueno, en este caso va a ser de 125 mililitros, obviamente no iónico, y acá te habla del Avocat. El Avocat es lo que vos utilizás para inyectar ese medio de contraste, después sacás la aguja y dejás el teflón, que es lo que queda en realidad fijo a la vena del paciente. Dice de 18 de 20. El de 18 es excelente, pero el paciente tiene que tener unas venas de paredes muy resistentes, ¿sí? Unas venas perfectas para poder utilizar un Avocat de 18. Son las más gruesas esas, ¿no? El Avocat de 18. Para venas más gruesas. Exacto. Los otros del 24 son más finitos. Claro, pero la de 24 se te trabaja la vena, porque es demasiado finita y el contraste pasa muy rápido para una angio. ¿Sí? Quizás para un paciente oncológico. Con una tomo común, sí, pero para una angio, una de 24 no, una de 22 y más o menos, la ideal es la de 20. Y si el paciente tiene unas venas muy buenas, una de 18, ¿sí? O sea, mientras mejores venas tenga el paciente, más chiquito es el número de la boca. La velocidad de flujo, como es un angiotac, de 3 a 4 milímetros sobre segundo. El contraste se puede inyectar con bomba o forma manual, pero generalmente es con bomba, ¿sí? Antes de comenzar el estudio, obviamente, porque acá no hay un primer barrido sin contraste, ¿no? Fíjate la ventana pulmonar con un nivel de 1500 a 600 unidades Canfield y la mediastinal entre 400 y 40 unidades Canfield. Ahora, ojo, porque esto es para medir lo común de un protocolo de TEP, pero cuando vos mirás la ventana específica para embolismo, el nivel está entre 700 y 100 unidades Canfield, porque ¿eso qué es? Eso es el valor que marca, ¿sí?, la arteria en particular. La ventana es una cosa, dice acá ventana específica para embolismo, justamente la ventana de partes blandas, pero
justamente cuánto sensa esa arteria o ese ventrículo, ¿sí? Fíjate que difiere mucho de lo que habíamos visto en tórax el otro día, o sea, los niveles, y tenía niveles y anchos, ¿sí? Y eran totalmente diferentes a esta visualización del protocolo para TEP. Ojo acá con esto. Dice, se puede realizar un scan a nivel de miembros inferiores para evaluar existencia de trombosis venosa profunda, que es la TVP, luego de hacer un estudio del tórax aprovechando el contraste que se inyectó. Esto se hace si el médico lo pide, ¿sí? Pero solo y solo en el caso, porque ¿para qué vas a irradiar tanto a un paciente, no? O sea, tenés que ir desde la cadera hasta los tobillos para hacer todo el barrido. Entonces, esto solo si el médico lo amerita por algo que quiera complementar, porque ya lo hizo el protocolo para TEP y ahí ya lo va a ver, pero para ver a veces la localización de la trombosis, pide esta parte también, ¿sí? Pide esta parte más de irradiación. Si el paciente ya trajo, como les dije al principio, la ecografía de miembros inferiores en modo Doppler, no tiene sentido hacer esto, ¿está bien? Pero a lo mejor el paciente no trajo la ecografía, a lo mejor nunca se la pidieron, a lo mejor entró de urgencia y el médico pide esto como para ver la localización de ese TEP, de esa TVP, mejor dicho, y después adjuntar con el TEP. Se entiende que es complementario. La ecografía de miembros inferiores es complementaria del TEP. Si no está, el médico puede pedir esta complementariedad. Aprovecha este contraste que se inyectó, ¿sí? Acá se habla de algoritmos, ¿sí? Que tienen que ver con este protocolo de Wells. El score de Wells es algo que utilizan los médicos para saber si hay una probabilidad de TEP o no. Entonces, esto se los pongo a modo de información. Te dice, si tiene signos y síntomas de TVP, de trombosis venosa profunda, que es lo que vimos antes, le dan 3 puntos. Hay un TEP más probable que un diagnóstico alternativo, le dan otros 3. Hay, por ejemplo, una frecuencia cardíaca mayor a 100 LPM, que es latidos por minuto, le dan 1,5 y así sucesivamente. Después esto se suma y te da esta probabilidad clínica. Si es menor a 2 puntos, ¿qué pasa con el TEP? Si es de 2 a 6 puntos, será moderado, y si es mayor a 6 puntos, será crónico. ¿Está bien? O alta el riesgo. Como método de diagnóstico, dice, se recurrió al angiotomo asociada a venografía de miembros inferiores por TC. O sea, esto es lo más completo, ¿sí? Para tener un diagnóstico justo, digamos. O sea, porque también la ecografía muchas veces depende de quién la haga, ¿sí? Acordate que es operador dependiente. Así todo, generalmente se trata de no irradiar al paciente tanto. Pero bueno, según el paciente, vuelvo a repetir lo mismo. Se reserva la angiografía pulmonar para casos de hemodinamia inestable o en los casos en que los otros métodos diagnósticos resultaran negativos con una alta probabilidad clínica. O sea, tiene todos los síntomas para un TEP, pero resulta que en todos los estudios anatómicos que se hacen, el TEP no se ve. Puede ser porque esté mal hecho también, por eso les digo que hay que saber hacer el TEP, se pudo haber lavado, pudo haber pasado otra cosa, no le pidieron la ecografía en modo Doppler, no se vio la venografía bien, etc. Bueno, por la causa que haya pasado, llegado el caso que el paciente siga con muchos síntomas, el médico directamente ahí pide una angio pulmonar, que es bastante dolorosa, y es un estudio de hemodinamia, ¿sí? Eso ya es anatómico funcional y escapa a la tomografía. Ya habla de intervencionismo propiamente dicho. Y dice que se puede optar por la ultrasonografía, que justamente es lo que les digo de la ecografía, de miembros inferiores para evaluar trombosis venosa profunda, para no exponer al paciente justamente a altas dosis de radiación, que es lo que se pretende evitar siempre en todos los casos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Vieron que es complicado, TEP, pero esto es importantísimo, importantísimo que lo sepan, ¿sí? Por lo que les dije antes, porque se pide mucho y porque es muy común en urgencias. Entonces, con esas diapositivas que les mostré, más todo este protocolo que les expliqué ahí bien clarito,
fíjense que hay una de las situaciones que me parece que está asociada al TEP. Así que la miran, la resolvemos y después vamos a volver a hacer otra reunión para poder resolver las situaciones. Son 3 situaciones que tienen que resolver. Con lo que saben de tomo, o sea, con todo lo que venimos hablando, de protocolos y todo, la tienen que poder resolver, ¿sí? Y agréguenle lo que explicamos recién. Yo lo que voy a hacer ahora es subirles este videito después al canal, ¿sí? Igual lo tienen, por eso les digo que tienen el material para trabajar. Entonces vamos a hacer algo. Van a empezar con van a resolver las situaciones, ¿sí? Les doy más o menos 40-45 minutos, volvemos a armar reunión, ¿sí? Media hora o 40 minutos, volvemos a armar reunión, resolvemos y después vamos con física. ¿Está bien? Sí, sí. Hacemos